Hola, buenos días. El Señor te bendiga en este hermoso día. Dios te bendiga grandemente, pero muy grandemente el Señor te bendiga. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Que tengas un excelente día. Yo creo que debería ser, ¿sabes? Yo aprendiendo un poquito más de la conducta de la vida, veo que todos los días, por ejemplo, yo acá donde vivo, hay unos gallos, unas gallinas, hay animales, y yo veo que hay un gallo que él todos los días se la pasa por ahí cantando. Y hasta se sabe una estrategia muy peculiar, en antes ya lo hizo y probablemente ahora lo vuelva a hacer. Y es que a veces se para en la entrada de la casa y canta en la entrada porque me ve sentado en el sillón. Entonces, ¿a dónde te llevo? De que ellos no dejan de cantar, no dejan de expresar de alguna forma en el caso de ellos, su conducta natural. Pero ¿cuál es tu conducta natural? Si eres bipolar o puedes reconocer de que este es el día que ha hecho el Señor, alegremos, nos gocemos, nos vivamos para adorarle, para honrarle, para glorificarle, porque este es el día que ha hecho el Señor. No necesitamos más que entender que hemos ganado un día más, hemos ganado un poquito más de papá. Su amor se manifiesta hoy para con nosotros nuevamente. Y yo creo que desde ahí pues podemos tener una conducta de que gracias papá. Así que pues yo pienso así. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que en lo personal me está marcando, He decidido volver a darle, como todos debemos de hacerlo, estudiar las sanas escrituras, la sagrada escritura. Dice la Biblia, creo que en el libro de Josué, dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hay una cosa muy importante que aprendo de este pasaje. Este no es el tema, pero vamos a empezar por aquí. Una de las cosas muy importantes que aprendo de este pasaje es que la Biblia no solo es para leerla. O sea, tú puedes leer la Biblia, pero no solo es para leerla. Cuando tú lees un texto de la Biblia, pongamos que hoy, o tú te levantas en la mañana y tú agarras tu Biblia. Luego que agarras tu Biblia, voy a estudiar el libro de Segunda de Crónica, por ejemplo, y luego empiezas a leer y lees una historia, y por muy corta que sea. Por ejemplo, en el libro de Crónica, capítulo 1, habla de reinado de Josías, y ahí te habla una cosita pequeña, corta, y yo cierro mi Biblia. Pero entonces yo tengo que empezar a meditar qué me decía mi Biblia del reinado de Josías. ¿Qué decía? Y tengo que meditar cada palabra. Y si no, vuelvo y abro en el libro de Segunda de Crónica y leo. Y presto atención aún a los tildes, aún a las comas. Porque, como le dije, el libro de Josué dice: nunca se aparte de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Ya no solo es leerlo, sino meditarlo. Este libro no es un pasón, este es tu manual de vida. Y si algo se te olvida, medita en él. Medita en él. Así que pues, esto yo pienso que ya debería ser una gran enseñanza. No porque yo lo digo, sino porque la Biblia dice: meditarás en él. Medita en la palabra, reflexiona en ella. Y yo reflexionando y yo meditando, hoy quiero compartir con usted el tema que yo le denominé el arca en el lugar indicado. Ya no estamos en el tiempo de la ley y ya el arca no es tan representativo de la época, realmente no. Pero yo te voy a explicar
contemporáneamente o conforme a este tiempo, cómo aplicamos el concepto del arca. Vamos a orar antes de iniciar. Vamos a orar para que sea el Señor en su infinita misericordia que me permita todavía ampliar un poco más de su palabra, porque no es mi palabra, es su palabra. Amén. Amante Dios y Padre de la gloria, primeramente recibe Dios tú toda gloria, recibe toda alabanza, toda majestad, todo poder, imperio, magnificencia. Señor, reconozco tu glorío, tu poderío, todo, Señor, es tuyo, a ti te pertenece, Padre. Gracias por el privilegio y la oportunidad que me das de ser el portavoz tuyo, Dios. Señor, a través de ser un portador de tu palabra, quiero pedirte, Señor, que en lo que te haya fallado me perdones, aún de aquellos pensamientos que me son ocultos, aún aquellas cosas que hago involuntariamente y a otras que hago voluntariamente, Señor. Te ruego me perdones. Ahora, Espíritu Santo de Dios, sé tú, guiándome para poder sacar un tema y poder bendecir una vida, poder bendecir a quien valore y sobrevalora esta palabra. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mira, aquí ya, estamos aquí. En el libro de Primera de Samuel, puede buscarlo en su casa. Esto es muy largo, realmente muy largo. Yo solo voy a parafrasear. En el capítulo 5 de Primera de Samuel, dice el antecontexto, dice, el arca en tierra de los filisteos. Y en el versículo 6, o sea, eso es muy largo, el capítulo 5, del 5 tiene 12 versículos. En el capítulo 5 dice el antecontexto, el arca en tierra de los filisteos. En el capítulo 6 dice, los filisteos devuelven el arca. Y ahí es de donde vamos a estudiar. No les voy a leer esto, es muy largo. Aquí hay 12 versículos y para leer luego cómo devuelven mejor se lo dejo para que usted lo estudie en su casa detenidamente, con calma. Pero Primera de Samuel, capítulo 5 y capítulo 6. Pero léalo usted en su casa. Solo yo quiero que usted medite. Yo le voy a parafrasear la historia, y usted luego la va a sopesar en su casa cuando usted haga el estudio de su Biblia y va a poder sacar una conclusión. Mire, los filisteos le quitaron al pueblo de Israel en el capítulo 5 el arca. ¿Cómo se lo llegaron a quitar? Dice que había una guerra. Inicialmente había una guerra entre filisteos y israelitas. Empiezan a herir hombres, mueren muchos hombres, pero hasta ese momento que los israelitas atacan a los filisteos, acontece algo muy peculiar. Y es que cuando los israelitas atacan a los filisteos, de alguna forma, los filisteos atacan a los israelitas y los israelitas empiezan a perder. Estoy parafraseando Primera de Samuel, capítulo 5, en adelante y aún el capítulo 6. ¿Qué acontece? Que empiezan a perder. Ellos ven que están perdiendo y van a donde el profeta Elí, y allí se encuentran los hijos de Elí. Los hijos de Elí tenían una vida desastrosa que prácticamente profanaban el templo. Bien, ¿qué acontece? Que ellos dicen, vayamos y llevemos el arca para que Dios nos dé la victoria. Pero hubo más mortandad que en la primera batalla, y salen huyendo los israelitas, y los filisteos toman como botín de guerra el arca de Jehová, que en aquella época era la representación de la presencia de Dios. Pero algo me llama la atención, y por eso digo el arca en el lugar indicado. Ellos dicen que se llevan el arca y lo meten en un lugar que era como un templo de los filisteos,
en donde tenían un ídolo, por no llamarle un dios, porque para mí solo hay un dios, probablemente era de los dioses con D minúscula, y allí donde ponen el arca, en donde colocan el arca, había un dios con D minúscula que se llamaba Dagón. Este dios, dice la Biblia, que al día siguiente lo encontraron postrado frente al arca. Ellos lo agarran, como él no se puede mover por sí mismo, lo agarran y lo colocan en el lugar donde ellos lo habían colocado. Dice que al día siguiente lo encontraron esta vez sin cabeza y sin mano, desgollado frente al arca. Dios manifestando de alguna forma su poder. Entonces los representantes y los creyentes de Dagón deciden sacar de allí el arca y mandarlo a otra parte del campamento filisteo. Y así le fue viniendo peste y peste y peste, y esto aconteció por 6 meses. Hasta que ellos preguntan en el capítulo 6 a los sacerdotes de ellos, de los filisteos, ¿qué debemos de hacer con el arca? Y el sacerdote sabiamente le dice, mira, devuelvan ese arca, pero no lo devuelvan vacío, devuélvanlo con oro, devuélvanlo con cosas, con ofrendas, para ver si Jehová se apiada de ustedes. Dice que ellos como que no querían, y el sacerdote le dice, hey, ¿por qué cometen el mismo error? Estoy parafraseando, pero ustedes leyéndolo lo van a ver que no está fuera del contexto lo que les estoy contando. Dice que el sacerdote le dice, ¿por qué cometen el mismo error que cometió Faraón? ¿Por qué endurecen su corazón si igual el final va a ser el mismo? Jehová va a manifestar su poder, devuélvanlo a los israelitas, porque lo que viene es peor. Entonces ellos obedecen, sé que armaron caballos, un caballo nuevo, hizo un carruaje nuevo y armaron y montaron el arca con las ofrendas y todas las cosas. Dice que el carruaje se fue solito hacia el pueblo de Israel. Pero ¿a dónde quiero llevarle con esta historia? Si la presencia de Dios está diseñada, escuche esto, para que esté con los israelitas, ¿por qué permitió Dios que los filisteos ganasen la batalla y tomasen el arca? Por una sola razón. Porque los filisteos, ¿sabe desde dónde se llevaron el arca? Desde un lugar que le llamaron una vez Ebenezer, que por su historia ya había sido el lugar donde el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios, después de haber tenido una victoria. Ebenezer quiere decir hasta aquí nos ayudó Dios. Pero eran una historia donde ya el pueblo, después de haber tenido la victoria, le da la espalda a Dios. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Dios. Y desde Ebenezer tomaron el arca y los llevaron para donde los filisteos. Entonces, ¿por qué les cuento la parte esta? Porque muchas veces nosotros, los cristianos, los creyentes en Dios, somos los portadores de la presencia de Dios. Nosotros somos portadores de la presencia de Dios, pero acontece algo, que en el momento en el que nosotros cometemos el error de los hijos de Eli. ¿Y cuál es el error de los hijos de Eli? Que despreciaban la casa, despreciaban en la presencia, no entendían el valor que tenían como hijos de Dios, como parte del remanente de Israel. Y cuando cometemos este error, entonces contristamos la presencia de Dios, que en estos tiempos ya no es un arca, que tiene que cargar todo el pueblo, sino que ahora es a título individual, que es cuando Cristo dice, yo me voy, pero con ustedes dejo al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces lo que hoy se conoce, o lo que antes se conocía como el arca de Jehová, hoy se conoce como el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo también se contrista. Y si se contrista, el poder que representaba el arca, porque donde iba el arca había victoria, pero en esta hubo derrota. ¿Y por qué hubo derrota? Simple y sencillamente porque no estaban consonos con la presencia de Dios. Sus actitudes no eran consonas con poder ser portadores de la presencia de Dios. Y en esencia eso no ha cambiado.
Ayer me gocé un culto de primicia en el Ministerio Tabernáculo de Santidad Internacional al que pertenezco. Estamos en los 12 días de primicia y ayer, en el día 6, hablaban de algo tan maravilloso y del concepto de la fe. Pero la fe, sin creer, sin tener esa convicción, no se activa, no se acciona, no se manifiesta. Y si yo no puedo ser portador de una fe genuina, de entender qué presencia reposa sobre mí, y si yo no cuido esto, y si yo no soy celoso aún para reconocer, estoy equivocado, mira, he fallado en esto, entonces Dios me puede abandonar en una batalla. Quizás no como en la antigüedad voy a perder el arca, pero sí puedo perder la batalla, porque Dios necesita de un hombre o de una mujer que le esté creyendo y que valore su presencia. Entonces, como ellos no valoraron su presencia, Dios permitió que los filisteos se llevaran el arca. Pero algo que me llama la atención, aun cuando los filisteos se llevan el arca, la Biblia habla que llevan los filisteos el arca, pero ellos quisieron jugar ¿qué? Una doble vida. Ellos tenían un Dios que ellos adoraban, que no era Dios como tal, sino un Dios con D minúscula, de nombre Dagón, y ellos creían que podían tener a Dagón y tener a la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros de alguna forma no caemos en esto? Y no estoy para juicio, yo no soy quien para juzgar a nadie. Pero viéndolo desde este panorama, ¿cuántas veces nosotros queremos tener a Dagón y también queremos tener a Dios? Queremos tener un Dios pagano, queremos tener unas cosas que no están bien y queremos tener al Dios que está bien. Y queremos juntarlo a los dos, como ellos quisieron tener en el templo de Dagón la presencia de Dios. Y tenlo por seguro que quien va a predominar es Dios. Pero si tú insistes en querer mantener una conducta inapropiada, simple y sencillamente lo que te va a venir no es algo que Dios le agrade. La Biblia dice, por cuanto no somos ni fríos ni calientes, sino que somos tibios, pues Dios no vomita. Desde adentro para afuera, nadie vomita algo que está afuera. Siempre tiene que haber entrado. Y muchas veces le damos acceso cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, para que sea Él quien nos gobierne, para que sea Él quien nos dirija, para que sea Él quien nos use. Pero luego también le damos acceso a otras cosas. Y hoy yo solo quiero decirte que el lugar indicado para el arca, para la presencia de Dios, es que tú todos los días, como aprendí, voy a decir que aprendí porque nunca lo vi desde esta perspectiva, y también en uno de los cultos de primicia estaba una sierva predicando y ella decía que hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Eso está en la Biblia, pero es que hay un trono de juicio. Pero ahorita aprovecha que estás en el tiempo de la gracia, y como podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, pues aprovechemos y digamos: Señor, reconozco que he fallado en esto. Mire, me gusta cuando Julio Melgar cita un texto de la Biblia que dice: aún los pecados que me son ocultos. Qué bonito es poder decirle a Dios: perdóname aún las cosas que yo mismo desconozco que estoy pecando. Y eso es ponerte a cuenta con Dios día con día, porque tú estás cuidando con celo ser el portador de la presencia o del arca de Dios. El lugar indicado es un corazón puro. El lugar indicado es una persona agradecida con portar el arca de Dios. Porque de lo contrario, vas a ser avergonzado. De lo contrario, yo escuchaba un testimonio de un amigo que decía que él se veía a sí mismo cuando empezó a bajar los niveles en Dios, cuando empezó a verse como que no necesitaba tanto. Dice que él estaba predicando, y estando predicando, una mujer entre medio de las personas se reía, y viendo él que se reía, le dijo: en el nombre de Jesús, para de reírte. Y la mujer seguía riéndose, porque ya no hay un respaldo de Dios.
el arca te abandonó, su presencia te abandonó. Y puede que te conozcas toda la Biblia y puede que sepamos que todo demonio se sujeta en el nombre de Jesús, pero se sujeta cuando Jesús está contigo, cuando su presencia está contigo, cuando eres portador y el arca está en el lugar indicado. Pero cuando tú pones el arca con Dagón, ciertamente no va a haber el respaldo de Dios. Ellos se llevaron el arca, los filisteos se llevaron el arca como botín de guerra con la esperanza de que la victoria que le daba el arca a los israelitas le fuese dado a ellos. Pero ellos querían mantener a sus dioses y al Dios de los israelitas. Y eso fue un error grave. Le trajo consecuencias. Hoy gozamos de la gracia, reitero. Tenemos un trono de la gracia. Pero no abusemos ni sobreabusemos de esto. Simple y sencillamente procuremos con diligencia cada día entrar al trono de la gracia, ponernos a cuenta con Dios y hoy definamos el lugar del arca, el lugar indicado del arca. ¿Qué lugar representa para nosotros la presencia de Dios? La presencia de Dios. Mire, yo, Héctor Enrique Baxter, soy honesto, trato de ser lo más transparente aún cuando hablo. Y le puedo decir con toda honestidad que han habido altibajos en mi vida espiritual. Pero yo he decidido y he entendido también que yo necesito la presencia de Dios en mi vida. Yo necesito integridad en mi vida. Yo necesito consagración en mi vida. Yo necesito santidad en mi vida para que la presencia de Dios pueda caminar y estar conmigo. Para que cuando yo hable, esta palabra tengan cumplimiento y tengan el respaldo de Dios. Pero si yo no hago nada, si yo no atiendo al llamado, si yo no vivo lo que hablo, nada hago. Puedo edificar a otros y estar destruyéndome yo. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. Y puedo ser canal de bendiciones a través de este programa o a través de muchas otras formas. Pero si yo no atiendo, el arca al final se va a convertir, la presencia se va a convertir en mi propio juzgador, en el trono del juicio. Mire que hablo del trono de la gracia y el trono del juicio. El trono de la gracia es en el que estamos, en el que podemos presentar todas las cosas ante la presencia de Dios y decirle: Señor, me pongo a cuenta contigo. Pero ya después, cuando estamos frente al trono del juicio, lo que nos va a juzgar son nuestra propia condición, el no haber valorado la presencia de Dios. Y créame que representativamente puede que parezca lo mismo, pero ahora somos portadores del Espíritu Santo de Dios. Y la misma, por su nombre es muy fácil entender lo que Él es santo, el Espíritu Santo. Y quizás Él sabe que somos seres imperfectos, que somos barro, pero solo pide que valoremos su presencia y que le demos el lugar indicado. Y te aseguro que en el momento en el que le damos ese lugar, nuestra vida coge un giro tremendo y empieza a tener victorias. Empieza a tener victorias. Cuando tú valoras la presencia de Dios, haces como David. David decía: Señor, que me falte todo, pero que no me falte tu Santo Espíritu. No se vaya de mí tu Santo Espíritu. No me quites tu Santo Espíritu. Porque entendía David que para él el Santo Espíritu de Dios era la presencia de Dios. Cuida a tu arca. Cuida la presencia de Dios en tu vida. Cuídala, porque esta te va a dar la victoria que tú debes de tener. Y no cometas el error de los filisteos, que probablemente tuvieron una oportunidad tremenda, porque tenían el arca, tenían la presencia, pero no la valoraron, sino que más bien quisieron mezclar su idolatría con la presencia de Dios y quisieron unirlo, y Dios no comparte eso. Y empezaron a caerle tumores, dice la Biblia, y tumores, y peste, y los animales, y todo le pesaba. O sea, Dios desde adentro, sin necesidad de los israelitas, empezó a atacarlo. Y ellos tuvieron que devolver el arca a los israelitas, y con ofrenda.
no sea que ahora que gozamos de salud, menospreciemos el arca de Dios y luego no venga algo desastroso. Y vamos a preguntarnos, ¿pero por qué? Y luego cuando queramos saber el por qué, nos cueste una gran ofrenda, nos cueste una gran primicia, nos cueste algo grande para poder que Dios nos perdone. Si ahorita estamos en el tiempo de la gracia y en el trono de la gracia, donde perdonarte Dios no le cuesta. Dios nada más agarra tu pecado, lo echa a su espalda, a lo más profundo del mar y no hace memoria de eso. Entonces aprovecha este tiempo y día con día encamina para hacer de este día tu mejor día. Gózate la presencia de Dios porque esta te dará victorias. Te abrirá puertas que nadie va a poder cerrar. Y cerrará puertas que el enemigo ha querido abrir. Pero solo porque tú le das el lugar indicado a la presencia de Dios, al arca de Dios. Y te aseguro que si tú lo haces, no porque yo lo digo, sino porque crees esta palabra, hoy mismo, tú vas a ver cosas que tú vas a decir, ciertamente, quizás en mí yo no lo hubiese podido conseguir. Pero porque le das el lugar indicado, ¿ok? Cuando le damos el lugar indicado a la presencia, cuando le damos el lugar indicado al arca, entonces el Señor puede hacer proezas en nuestra vida. La presencia de Dios no está solo para estar allí haciendo nada. Mire, no se crea que los hombres que usted ve en una campaña o los hombres de Dios que usted ve con renombre, no crea que son ellos. Dios no tiene favorito. Lo que tienen ellos es que ellos pusieron a Dios como su favorito. Entonces por eso la sombra de Pedro sanaba. No porque él era wow, sino porque él puso a Dios como wow y valoró la presencia que Cristo le dejó. Porque Cristo le dijo, yo me voy, pero con ustedes dejo al Consolador. Entonces Pedro entendió que tenía el Consolador, que tenía el Espíritu Santo y empezó a encaminar su vida en valorando esa presencia. Probablemente aprendiendo lo que Cristo le enseñó y le dijo, hey, es necesario que ustedes oren al menos una hora. Y cuando Pedro entendió esto, Pedro dijo, ¿sabe qué? Yo voy a atender a esa enseñanza y voy a empezar a alinearme a la oración porque entiendo que necesito presencia. Y sin él disponer de sanar, su sombra lo hacía. Porque estaba lleno de la presencia. La presencia de Dios está para bendecir a tu familia. La presencia de Dios está para transformar y cambiar a tu entorno, a tus amigos, a tu familia. Personas que tú por tiempo has anhelado que conozcan a Jesús. Solo necesitan que tú valores y pongas la presencia de Dios en el lugar indicado. Y te aseguro que las personas van a decir, yo quiero lo que tú tienes. Porque eso hicieron los filisteos. Ellos veían y habían reconocido que el arca de Jehová le había dado muchas victorias a los israelitas. Entonces ellos quisieron tomar esa presencia y llevársela consigo. Pero el error de ellos fue que quisieron conservar su idolatría y la presencia de Dios. Y ese fue su error. Pero tú no cometas ese error. La diferencia entre usted y ellos es que usted ya tiene un manual. Un manual que aún nos advierte de los errores. Tenemos un Espíritu Santo que yo siempre digo, es la persona más importante que tengo en la vida. Pero más allá de la persona más importante, me redarguye cuán hermoso es. Esa parte me encanta del Espíritu Santo, la verdad. Me encanta porque el Espíritu Santo me da siempre mi jalón de oreja. Y créanme que yo tengo errores. De verdad tengo errores. Pero cuán grande es Dios, que yo una vez me aprendí una canción hermosísima. La canta el grupo Barak. Y dice, si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí. Yo que le digo al Señor, corrígeme, hazme saber que no estoy bien. Y qué bonito es cuando luego te das cuenta que el Espíritu Santo te hace saber que por ahí vas mal, que no está bien
eso que estás pensando, eso que estás diciendo, eso que estás haciendo, no está bien. Y a mí me gusta, en lo personal, a pesar de que me duele, porque en el principio ninguna disciplina es causa de gozo, pero sé que trae frutos y frutos apacibles, y por lo menos no trae juicio. Entonces, pidámosle a Dios, Señor, si me he salido del contexto, si he hecho cosas que no te agradan, corrígeme. Hazme saber que no voy bien. Hazme saber que estoy mal. Corrígeme, Señor. Entonces el Señor siempre está ahí para corregirnos. Siempre está ahí para amarnos. Imagínate que Dios tiene tanto amor que probablemente los israelitas todavía no han leído eso, que ellos estuviesen anhelando el arca. Pero ¿sabes qué? El Señor estaba trayendo tanto ataque a los filisteos, él solito, porque Dios se defiende solo, que ellos tuvieron que poner en un carruaje, poner el arca, poner ofrendas, oro, y dice que montaron y el carruaje solo, los bueyes solo avanzaron hasta el pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Porque ese es el lugar donde Dios quiere estar. Y si tú me preguntas cuál es el lugar donde Dios quiere colocar el arca, eres tú, soy yo. Dios quiere que su presencia repose sobre nosotros. Dios quiere que su presencia esté con nosotros. Dios no quiere estar en donde una persona que no entiende la importancia de su presencia. Y como ya para ese momento habían muerto los hijos de Elí, como ya para ese momento había muerto aún Elí, que había aplaudido lo que estaban haciendo sus hijos, y había surgido y estaba surgiendo el nuevo profeta de Israel que se iba a valorar, que se llamaba Samuel. Entonces yo digo, después de 7 meses yo me vuelvo de los míos. Hoy Dios quiero decirte a través de su palabra, Dios se vuelve a ti. Si en algo le fallaste a Dios, Dios se vuelve a ti hoy y solo te dice, mira, valora mi presencia, porque de ella obtendrás bendición, victoria, sanidad, prodigio, señales, tu familia convertida, tus amistades convertidos, tu vecindario convertido. Verás proeza si tienes mi presencia, si valoras mi presencia. Valora la presencia de Dios. Valoremos, porque sería muy fácil decir valora, como que si yo estuviese muy bien. Pero yo sí te puedo decir, valoremos, atendamos a la importancia de darle el lugar indicado a la presencia de Dios, al arca de Dios, que hoy es el Espíritu Santo de Dios. Valoremos el Espíritu Santo de Dios. Valoremos y démosle el lugar que le corresponde al Espíritu Santo de Dios. No vivamos para contristar al Espíritu Santo de Dios. Vivamos para evitar y luchar, no contristar al Espíritu Santo de Dios. Así que pues, amado, este básicamente es el mensaje. Yo pudiera decirte muchas cosas, muchas otras cosas más, pero en esencia, mire, voy a añadir una cosa más. Había un tiempo en la Biblia en donde quienes podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo solo eran los sacerdotes, y si no estaban bien, dice que se morían. Tenían que ir con una campanita, clic, 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 entrar con la campanita, y si no escuchaba el pueblo la campanita, jala lo que ese hombre está muerto. Ahorita no estamos en ese tiempo, estamos en el tiempo de la gracia, en el trono de la gracia, y por eso puedes entrar confiadamente al trono de la gracia y puedes ponerte a cuenta con Dios. Pongámonos a cuenta con Dios. Pidámosle a Dios, perdóname por lo que hice, por lo que recuerdo que sabía que estaba haciendo mal, pero me fui por ahí de mi concha, lo hice. Pídele perdón a Dios. Por aquellas cosas que no has hecho conscientemente, pídele perdón a Dios. Y aún aquellos pecados que te son ocultos, pídele perdón a Dios. Y Él está muy abierto a perdonarnos. Pero hoy, después que le pides perdón a Dios, después que ya le pediste perdón a Dios, solo dite tú mismo, yo soy portador del Espíritu Santo de Dios. Y como soy portador del Espíritu Santo de Dios, no voy a hacer cosas que le contristen. Y te lo aseguro que con eso basta. Con eso basta para que puedas ver proezas de Dios en tu vida. Con eso basta
para que tu hoy sea nítido, excelente, bueno. Con eso basta. Solo cuida con temor y temblor el ser portador de la presencia de Dios, del ser el portador del Espíritu Santo de Dios. Así que pues nada, gózate este hermoso día. Vamos a hacer una oración para que sea el Señor que nos perdone y a la vez que sea su Espíritu Santo que se regocije con estar con nosotros y que sea Él respaldando cada palabra que yo pude haber compartido. Si llegaste un poquito tarde o si no recuerdas, Primera de Samuel, capítulo 5 y capítulo 6, cuenta toda esta historia que le he hablado parafraseadamente, pero es igualita, solo que está parafraseada para este tiempo, por decirlo así, o para que nos entendiésemos, o para no leer una historia bastante larga, pero no me creas a mí, vuelve y repasa. Espíritu Santo de Dios, mi Biblia dice, tu palabra dice, que quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre, y quién conoce a Dios sino el Espíritu de Dios. Entendiendo desde este marco, Espíritu Santo, puedo entender que yo soy portador de un espíritu que no era mío. Yo tengo un espíritu propiamente mío de hombre, pero Dios me ha otorgado la oportunidad de tener su presencia a ti, Espíritu Santo de Dios. Y tú conoces tanto a Dios que es un privilegio que tenerte. Ahora te pido, Espíritu Santo de Dios, que me perdone. Perdóname de verdad, Espíritu Santo, porque a veces como que te hago a un lado y hago lo que a mí me da la gana. Y hago lo que mi carne me pide o hago lo que mi mente me dirige. Pero no hago la voluntad de lo que el Padre quiere. Ahora te pido que me perdone. Perdóname de los pecados que cometo conscientemente y otros que cometo inconscientemente. Perdóname, Espíritu Santo, aún aquellos pecados que me son ocultos. Sé tú enseñoreándote y ayúdame a valorarte y a cuidarte con celo, con temor y temblor, entendiendo que tú eres el representante de Dios, de la Trinidad en este momento, y que te necesito para verte moverte con poder. Te lo pido por el gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz, por su sangre derramada. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, miren, cuidemos con celo, cuidemos con temor, cuidemos con temblor el ser portadores del Espíritu Santo. Pero créeme que te ayuda para bien. Los únicos que van a salir beneficiados de ser portadores del Espíritu Santo y de cuidar la presencia de Dios en nuestra vida somos nosotros mismos. De verdad, Dios sigue siendo Dios. Créelo, los israelitas perdieron el arca. Ellos perdieron el arca. Y en ese momento perdieron vidas, perdieron la batalla, perdieron ellos, perdieron botines. Y Dios, cuando se lo llevaron la presencia de los filisteos, Dios se defendió solo allá. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nadie. Entonces somos nosotros los que necesitamos cuidar. No caigamos en el error de los hijos de Elí. Cuidemos la importancia y el valor que tiene la presencia de Dios, el arca de Dios. Y como dice el título del mensaje hoy, démosles el lugar al arca. Démosle el lugar indicado al arca. ¿Cuál es el lugar indicado para ti que debe tener en tu vida la presencia de Dios? Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Sé que si atesoras esta palabra y la pones por práctica, el Señor cumplirá grandes deseos de tu corazón y hará grandes proezas en tu vida. Aún las cosas que te son ocultas de momento te serán reveladas. El Señor te bendiga. Shalom.